¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar este video que tiene como título Metodología y técnicas de investigación en las ciencias sociales. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer 4 métodos de investigación útiles para el ámbito de las ciencias sociales. Además, buscamos identificar algunas técnicas de investigación en cada caso, en cada uno de estos 4 métodos de investigación. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Y bueno, tendríamos que comenzar en este caso con uno de los métodos de investigación que se proponen para este caso de las ciencias sociales. Se conoce como la investigación de tipo exploratoria. Es un método que entonces tiene como objetivo obtener datos del fenómeno que se pretende investigar. Es útil cuando carecemos de información o que no es posible experimentar. Así entonces, el método de investigación exploratoria se utiliza regularmente para iniciar la investigación o indagación de algún tema poco conocido, de algún tema poco explorado. Así entonces, la investigación exploratoria va a ser también útil cuando no tengamos la posibilidad de hacer alguna investigación, por ejemplo, de campo. Y así entonces es una forma de investigar superficial y que podría ser también útil para adentrarnos al tema de investigación, a nuestro objeto de estudio. Las técnicas que podríamos proponer para esta metodología, ¿verdad? Sería, por ejemplo, la revisión documental, cuando hacemos este tipo de investigación exploratoria. También podríamos utilizar las entrevistas a expertos o a usuarios o beneficiarios, ¿verdad? Otra propuesta también podría ser a través de encuestas. Y por último, también se propone usar la técnica de observación de campo. Las 4 va a depender muchísimo de lo que querramos investigar o incluso también va a influir pues la forma de hacer la investigación, el carácter del investigador. La revisión documental, dicho de manera sencilla, pues consiste en encontrar documentos que nos ayuden a entender qué es o para qué sirve, por ejemplo, el objeto de estudio que queremos nosotros explicar. Las entrevistas a expertos, usuarios o beneficiarios, pues son una forma también de hacernos saber o conocer, por ejemplo, el objeto de estudio, sobre todo para iniciar con el conocimiento del mismo. Encuestas podría ser también diferente forma de encontrar, digamos, la primera información, ¿no? En cuanto, por ejemplo, la cuestión relacionada a la opinión de las personas hacia cierto fenómeno, por ejemplo. Y la observación de campo también se puede utilizar, ya sea, por ejemplo, que estemos nosotros observando algún fenómeno o determinando la existencia de ciertas conductas sociales. El número 2 de estos métodos de investigación sería la investigación descriptiva. Este tipo de metodología tiene como objetivo principal, ¿verdad?, el definir solamente las características de un fenómeno particular sin necesariamente indagar, por ejemplo, las causas que lo producen. Y busca, por supuesto, la no intervención de parte de quien investiga. La investigación descriptiva entonces es una forma también de investigar o conocer algún fenómeno social. Lo que se va a centrar este tipo de investigación es hacer pues una explicación, una descripción de las características que podrían explicar dicho fenómeno. Es como, por ejemplo, explicar un cuadro, ¿no?, de pintura, ¿no? En este caso, entonces, tendríamos que estar observando los detalles y las características que hacen que ese cuadro, pues, sea lo que es. Aquí importante también la no intervención de parte de quien investiga y solamente verlo desde lejos el fenómeno social o el tema que queremos investigar.
Algunas técnicas que podrían ser útiles es, por ejemplo, la observación y análisis estadísticos. Entonces, por eso podríamos nosotros decir que es una forma de ver desde lejos el tema que nosotros queremos investigar. Y también, por ejemplo, la observación no participante. Así entonces, por ejemplo, la observación no participante ayuda a la no intervención por parte del investigador y así entonces podría lograrse un poco de objetividad en tanto a la explicación del mismo fenómeno. La investigación etnográfica, pues, es utilizado regularmente, es la tercera metodología que se propone, utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano, ya sean distantes y extraños para el observador o próximos para el mismo investigador. Y entonces la investigación etnográfica ayuda, por ejemplo, a entender y sobre todo a poder explicar, por ejemplo, tradiciones y costumbres de algunos grupos culturales. Sean entonces grupos culturales lejanos a la realidad del investigador, o sea también, por ejemplo, alguna tradición o costumbre practicada o cercana a de quien investiga. Las técnicas que se proponen para esta metodología, ¿verdad? La etnografía, pues puede ser, por ejemplo, la observación participante. Cuando el investigador se adentra al fenómeno, por ejemplo, si está estudiando el tema o quiere explicar el tema de migración, podría entonces migrar, hacer entonces el viaje que hacen algunas personas para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Esa es una observación participante, estás viviendo el fenómeno desde el mismo fenómeno. Las entrevistas formales e informales también es otra forma de obtener información, por supuesto, y así enriquecer una investigación de tipo etnográfico. Los estudios de casos también sería otra manera de hacer entonces por ejemplo, investigación de tipo etnográfico. Y entonces están enfocados los estudios de casos a casos particulares, valga la redundancia. Y así entonces los estudios de casos podría ser, regresando al tema de migración, qué es lo que sucede, por ejemplo, enfocándose a mujeres que viajan, ¿verdad? Mujeres de cierta edad, incluso podríamos nosotros hacer un estudio de caso. Y así entonces las técnicas incluso se podrían combinar considerando el ejemplo de la migración, porque podríamos hacerlo con observación participante y enfocados a algún estudio de caso, sea por ejemplo un grupo de fenómenos de personas en particular, quiero decir, o tal vez incluso una persona en particular. La siguiente propuesta de metodología de investigación para temas relacionados a las ciencias sociales, por ejemplo, es la investigación documental. Esta, por ejemplo, va a ser un proceso que se encarga de encontrar investigaciones científicas ya hechas del tema que deseamos investigar. Y entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que estar encontrando documentos, ¿verdad? Por supuesto, de corte científico, donde sea posible entonces explicar el fenómeno desde la vista o desde las conclusiones o explicaciones de otros. Obviamente se va a recurrir a personas que tengan esta cuestión de mucha experiencia o líderes en el tema investigado. Si hablamos, repetimos, en el tema de la migración, estaríamos entonces consultando algunas escuelas, algunas universidades o autores que han dedicado parte de su trabajo, de su vida académica al estudio de la migración. Y bueno, aquí se proponen algunas técnicas. En este caso podríamos estar hablando, por ejemplo, de artículos. Sobre todo tienen que ser artículos de revistas científicas, donde se tenga claro, por supuesto, quién es el autor, donde entonces se tenga la certeza de cuál es el artículo de revista, cómo se llama la revista, es lo que quiero decir. De repente nos podemos encontrar un mar de artículos en la red, en internet, pero sin tener claro, por ejemplo, quién es el autor o cómo se llama la revista que publica ese artículo. Entonces aquí, si hacemos investigación de este tipo, pues es importantísimo que consultemos revistas, pues digamos, con un prestigio o reconocimiento.
Ensayos, por ejemplo, también podríamos estar recurriendo a leer o consultar ensayos que hablen sobre el tema que nosotros deseamos investigar. Obviamente entonces tendríamos que estar considerando páginas sobre todo que tengan que ver, en estos tiempos ya páginas de internet que tengan que ver con el desarrollo, por supuesto, de autores líderes en el tema. Monografías, tesis, incluso reseñas también podrían ser útiles para así entonces nosotros tener la posibilidad de explicar algún fenómeno social a través de documentos. Y bueno, por lo tanto, entonces, ya a manera de conclusión, tendríamos que estar hablando de que debemos observar una ética respecto a la información que consultamos y citamos, incluida aquella que se obtiene a través de la internet, a través de la web. Y entonces es muy importante esta cuestión de la ética y sobre todo dejar claro de qué documentos estamos nosotros, por ejemplo, consultando. Si es que, por ejemplo, estamos encontrando documentos que nos ayuden a explicar el fenómeno. Y entonces aquí en la investigación tiene que haber un amor a la verdad, a la honestidad y sobre todo a la responsabilidad. Todos somos responsables de evitar el plagio y de que nuestras explicaciones pues tengan la cuestión de ser citadas, por ejemplo, tener muy claro que tenemos que nosotros reconocer que el trabajo que estamos nosotros explicando pues no es propio y que al final es de otra persona y se tiene que tener ese reconocimiento. A todos nos gustaría que tuviéramos ese reconocimiento. Y bueno, pues con eso terminamos. Precisamente ahí dejamos las 3 páginas que utilizamos nosotros para poder hacer esta exposición. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Cuídense mucho, hasta pronto.